myschool-365.com. Bienvenidos al ejercicio 15 de física. Nos dice un armario de 120 kilogramos. A ver, antes que nada voy a poner los datos. Sí, voy a poner datos. Y quiero indicarte lo siguiente. Este ejercicio tiene dos temas. Tiene el tema de dinámica, que es propiamente fuerzas, masa, aceleración. Y el tema de cinemática, que aquí viene incluido velocidad, distancias y tiempos. Cuando tengas un ejercicio en el que haya velocidad, distancia, tiempos, sabes que aquí viene también el tema de cinemática. Entonces voy a poner los datos, a mí me gusta separarlos. Los de dinámica, mejor dicho, que son los que tienen que ver con masa. Entonces me dice un armario de 120 kilogramos, eso es masa. 120 kilogramos, no olvides las unidades. Es empujado con una fuerza horizontal, entonces la fuerza es de 580 newtons. Todo eso es dinámica. Si el coeficiente de rozamiento para el cuerpo y el movimiento vale 0.4, el coeficiente de rozamiento, que es 0.4, este no tiene unidades, es adimensional, calcula a la aceleración que adquiere. Lo que queremos calcular es la aceleración, ¿sí? Y ve la velocidad, la distancia recorrida, la velocidad y la distancia recorrida en 5 segundos. Este dato, como ves, es tiempo, eso corresponde a la cinemática. Entonces voy a poner aquí cinemática. Y los datos, a ver, la velocidad y la distancia son mis incógnitas, porque eso me dice que haya, ¿no? La velocidad, la distancia, pero me dice que el tiempo es 5 segundos. ¿Ya? Te voy a dar un tip. Para cinemática, sobre todo cuando viene involucrado la aceleración, resulta que, voy a poner esto más abajito. Los dos temas pueden mezclarse porque en ambos hay la aceleración. Yo haya la aceleración, por ejemplo, de aquí, puedo reemplazar acá, o viceversa, hallo la aceleración de aquí y puedo reemplazar acá. Sin embargo, aquí tengo más datos, por eso voy a hallar la aceleración de aquí. Ya que tenga el dato de la aceleración y el tiempo, basta con que tenga 3 datos de cinemática para resolver, de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces aquí yo tengo solo el tiempo, que es un dato, la aceleración, que lo voy a conseguir como segundo, y ¿dónde está el tercero? Bueno, porque cuando me dice la velocidad y la distancia recorrida, se interpreta que la velocidad que quiere saber es la final, después de esos 5 segundos. Entonces vamos a asumir que parte del reposo. Y este ya sería dato, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces lo que yo voy a plantear es a resolver primero haciendo el diagrama de cuerpo libre. Para este de aquí voy a plantear un eje X y un eje Y para mi armario. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí tengo el eje X y hacia acá tengo el eje Y. Y bien, las fuerzas que voy a plantear primero son el peso, así que yo lo dibujo hacia abajo siempre, ¿ya? De esta manera. Y al peso yo siempre le pongo masa gravedad, para mí es más fácil ponerlo así. Recuerda que cuando un cuerpo está sentado sobre una superficie, se genera por el contacto una perpendicular hacia arriba, hacia la superficie, que esa es la fuerza normal, ¿de acuerdo? Eso porque hace contacto aquí. Y bien, va a ser jalado por una fuerza. Obviamente, bueno, normalmente la costumbre es ponerla hacia la derecha, ¿sí? Por facilidad. Entonces vamos a poner la fuerza hacia allá, ¿sí? Ya. Esa sería la fuerza, que de entrada voy a poner el dato, es de 580 newtons, ¿sí? Y como evidentemente si yo la empujo hacia acá, el movimiento será hacia acá. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ahora vamos a colocar la fuerza de rozamiento, que se coloca contraria al movimiento. Entonces se coloca en sentido contrario, hacia allá. Siempre contraria al movimiento. O sea que si el movimiento fuera hacia acá, la fricción la dibujo hacia allá. Siempre contradiciendo, ¿de acuerdo? No olvides que la fricción tiene su propia fórmula. Voy a ponerte aquí. La fórmula de la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. ¿Sí? No olvides eso. ¿Ya? Bien, entonces, a ver. Yo tengo dos sumatorias. La sumatoria de fuerzas en X, que es igual. En uno de los dos ejes debe moverse. Se mueve en X o se mueve en Y. En este caso se desplaza horizontalmente. Por lo tanto, en X será masa por aceleración, porque en el eje X hay movimiento. ¿De acuerdo? Mientras que la sumatoria de fuerzas en el eje Y no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, no salta ni perfora el piso, no se mueve verticalmente, ¿sí? Solo horizontalmente, así que en el eje Y es 0. Bien, en este caso
no olvides que el movimiento me indica cuáles fuerzas son positivas. Es decir, que si el movimiento hubiera sido hacia allá, entonces las fuerzas hacia la izquierda hubieran sido positivas y hacia la derecha negativas. Pero en mi caso, el movimiento por facilidad se lo hace hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha son positivas. Ojo, estoy hablando las del eje X. Entonces, esta será positiva. Y entonces la fricción será negativa. Porque esta, como ves, va en el otro sentido. Y solo pongo, no olvides, las fuerzas en el eje X, que son solo estas dos. ¿Sí? Bien, entonces, esta fuerza es positiva, así que voy a poner fuerza positiva, y la fuerza de rozamiento que sería negativa, entonces menos fuerza de rozamiento. Y ahí terminaron todas las fuerzas del eje X, entonces ya terminé ahí con estas dos, es igual a masa por aceleración. Voy a reemplazar, la fuerza vale 580 newtons. Voy a obviar las unidades por facilidad, 580 menos la fuerza de rozamiento que es mu, o el coeficiente de fricción, por normal. Y esto es igual a la masa sí tengo es 120 kilogramos, nuevamente voy a obviar las unidades por aceleración, ¿sí? Y aquí está mi incógnita, la aceleración. Bien, pero aquí yo tengo la normal. Aparece, aunque estamos analizando las fuerzas en el eje X, por culpa de la fricción aparece la normal. ¿Y la normal en qué eje se encuentra? En el eje Y, ¿sí? Por lo tanto, ahora voy a analizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que vale 0 porque no se desplaza en Y. Entonces no me queda más que poner hacia arriba positivas, hacia abajo negativas. Eso porque en el eje Y no tiene sentido decir cuál está a favor del movimiento y cuál en contra, porque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces se toma la de arriba positiva y la de abajo negativa. Así de simple. Entonces tengo la normal positiva y el peso sería negativo. Entonces me va a quedar que esto es igual a 0. Entonces despejo esto, el peso se va al otro lado. Como es negativo se vuelve positivo. Entonces me queda que la normal es igual al peso. No siempre me queda así, ¿no es cierto? Depende del ejercicio. Entonces la masa es 120 kilogramos por la gravedad, que depende cómo trabajen en tu institución, 9.8 o 10. Yo voy a trabajar con 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Con ese valor de gravedad voy a trabajar, ¿de acuerdo? Si te hacen trabajar con 10, pon con 10. Entonces la normal, ¿cuánto vale? Aquí sí saco la calculadora. Bien, e ingreso esa multiplicación que es 120 por 9.8. Eso me da como resultado 1176. 1176, no olvides, newtons. Y este valor lo reemplazo aquí y continúo. Entonces me queda 580 menos el coeficiente que vale 0.4. Sí, fíjate que solo tengo que dejarme, como digo, llevar por el ejercicio, ¿de acuerdo? Las cosas van apareciendo por sí solas, solo debo tomar en cuenta qué datos tengo y dónde puedo aplicar y hacer bien el análisis. Entonces la normal vale 1176, pongo 1176, esa es la normal, y esto es igual a 120 por aceleración. Entonces me queda 580 menos, ¿cuánto es 0.4 por ese valor? A ver. ¿Ya? Sería 0.4 por 1176, eso me da como resultado, bueno, me queda así, presionas de este botón, el que dice CD, 470.4, entonces eso es 470.4, y esto es igual a 120 por aceleración. ¿Cuánto es 580 menos 470.4? 580 menos 470.4, eso me da como resultado 109.6. Entonces pongo 109.6. Esto es igual a 120 por A. Y fíjate cómo ya me queda la aceleración lista para despejar. 120 que multiplica por A, el 120 debe pasar debajo a dividir. Entonces me va a quedar que 109.6 sobre 120, esa es igual a la aceleración. Entonces, ¿cuánto me queda finalmente la aceleración? Pongo en la calculadora 109.6 dividido para 120, eso me da como resultado 0.91, ¿sí? Así que voy a poner 0.91 metros sobre segundos al cuadrado. No olvides que esas son las unidades de la aceleración. Ya hallé entonces la aceleración. Como me pedía que calcule la aceleración que adquiere en el literal A, pues aquí entonces le voy a poner literal A, así de simple.
Y entonces en el literal B tenemos puramente cinemática. Y a ver, los datos que habíamos dicho, a ver, ahora ya tengo la aceleración, ¿no? Que es 0.91. Voy a poner los datos. La aceleración es 0.91 metros sobre segundos al cuadrado. Ya sabemos, ¿no es cierto? Asumimos que parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. No queda de otra, ¿no? Al principio no tuvo que haberse estado moviendo hasta que lo empujas. Y el tiempo que me da como dato, que es 5 segundos. Entonces yo te había dicho que en el MRV necesito 3 datos. Eso como tip para resolver. Y claro, ahí puedo resolver las incógnitas, velocidad final y distancia. Entonces, ¿qué fórmulas tengo en la cinemática? Ahorita te las pongo en el MRU para que las veas. Bien, así como las ves, que son las del MRV. ¿Y por qué sé que es del MRV? Porque tenemos una aceleración. Y la aceleración solo está en el MRV. Y en el MRV nosotros tenemos estas fórmulas. No es la que dice velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esto es de MRU, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos aceleración, MRV. ¿Y cómo utilizo estas fórmulas? Puedes utilizar cualquiera de ellas, te va a dar lo mismo siempre y cuando la incógnita esté presente y tenga los datos que me dan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué fórmula puedo utilizar en donde tenga como dato la incógnita, que es, bueno, tenga la incógnita, que es la velocidad final, y tenga estos datos, aceleración, velocidad inicial y tiempo? Si tú buscas, por ejemplo, en la primera, la incógnita la tengo como aquí, perfecto. La velocidad inicial tengo, sí, vale 0. La aceleración tengo, sí, esa es la que hallé hace un momento, y el tiempo tengo, sí. Entonces, perfecta esta fórmula para aplicarlo. Entonces, si aplico la fórmula 1, dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que vale 0, más la aceleración, que vale 0.91, por el tiempo, que vale 5 segundos. Como te digo, yo sé obviar las unidades porque estamos en el sistema internacional, kilogramos, metros, segundos, entonces ya sé que me va a dar todo en ese sistema. El 0, ya sabes, no pinta nada, entonces me queda simplemente 0.91 por 5. Así que la velocidad final será finalmente, valga la redundancia, a ver si no me está tapando, si me está tapando, ¿no? Ya, 0.91, esto multiplicado por 5, que me da 4.55. Entonces esto es 4.55, que la velocidad viene en metros por segundo. Eso tienes que acordarte, si no pones las unidades, cómo me da al final, ¿sí? En metros por segundo en el sistema internacional. Y esto ya puedo considerarlo como un dato más. Entonces ya puedo aplicar cualquier fórmula que yo desee siempre y cuando tenga la incógnita. Como quiero la distancia, a ver, por ejemplo, si yo utilizo esta, ¿tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Tengo el tiempo? ¿Tengo la aceleración? Sí. ¿Tengo el tiempo? Lo tengo. Entonces puedo utilizar la tercera fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la distancia es igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Ya vemos que vale 0, ¿no? Y 0 multiplicado por tiempo, de entrada esto me va a volver 0. Entonces me va a quedar simplemente más 1/2 aceleración por tiempo. Al 1/2 yo le sé poner como 0.5 por facilidad. Por la aceleración, que me dio 0.91. Y por el tiempo, que es 5. Pero no olvides de esto, que suele ser un problema, al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da la distancia? Veamos. Uso mi calculadora. 0.5 por 0.91 y por 5 al cuadrado, ¿sí? Y si no tienes ese valor de ahí, aquí normalmente hay un pico y le pones el 2, ¿no? Pico 2, pero bueno, al cuadrado esto me queda igual a 11.38 con el redondeo respectivo. 11.38, ¿en qué se mide la distancia? En metros en el sistema internacional. Y aquí tendría hallado esto. Ahora, lo que yo te decía, ya tenemos resuelto el ejercicio, pero si quieres quedarte una explicación extra que quiero hacerte, chévere. Porque yo te dije que yo puedo aplicar cualquier fórmula y me va a dar lo mismo siempre y cuando tenga los datos que requiero. Entonces, por ejemplo, yo aquí en la fórmula 2 tengo la distancia y puedo despejarla, ¿sí? Solo por indicarte así. A ver. Entonces, la fórmula 2 dice, ¿no es cierto? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia. La velocidad final yo ya la hallé, es 4.55. ¿Sí? Fíjate cómo yo ya hallé acá, al cuadrado. La velocidad inicial vale 0 y al cuadrado se vuelve 0, ¿no? Entonces esto se hace 0. Quedándome solo 2 aceleraciones. La aceleración yo ya tengo, es 0.91. ¿Sí? A ver, por ahí se me pasó algo más. Exacto. Esto vale 0.
más, dice 2, entonces es 2 por aceleración, aceleración es 0.91, por la distancia, que ese es el que quiero hallar. Entonces, ¿cuánto es 4.55 al cuadrado? 4.55 al cuadrado me da 20.70, 20.70. Esto es igual a 2 por 0.91, 2 por 0.91, y a veces me da con una variación de decimales, ¿no? 1.82 por distancia. Como el 1.82 multiplica, pasa a dividir. Entonces me queda 20.70 dividido para 1.82 es la distancia. Finalmente la distancia es 20.70 dividido para 1.82. ¿Cuánto me da? 11.37. 11.37, que como ves es prácticamente lo que me dio ahí. No sé si es que lo aproximé bien, pero fíjate que es la misma distancia. Esto para que tú sepas que puedes aplicar realmente cualquier fórmula siempre y cuando tengas los datos correspondientes y los apliques muy bien. Bien, finalmente esta ha sido mi resolución. ¿Qué te ha parecido el ejercicio? Espero que te haya servido. No olvides separar la parte de cinemática con la parte de dinámica, y la única cosa que tienen en común es la aceleración. La de la una puedo ocupar en la aceleración del otro tema. Como te digo, espero que te haya servido. No olvides suscribirte, apoyarnos con un me gusta y también de compartir. Nos vemos en el siguiente video.